¿Quieres saber cómo se hace este dibujo o este otro o este otro? Estas son las circunferencias lóbulas y son unos dibujos geniales y muy divertidos de hacer. Sígueme a lo largo de este video y ya te enterarás cómo puedes hacerlos. Hoy vamos a hacer unas circunferencias lobuladas. Los materiales que debemos utilizar son estos que vemos acá. Primero que todo, pues la hoja de formato DIN A4, que ya la conocemos. Nuestro compás, yo ya lo tengo listo con el rotulador. Yo recomiendo, sin embargo, si lo vas a hacer allá en casa, no trabajes directamente con el rotulador, sino con la punta del compás. Y una vez que obtengas el trabajo bien hecho con compás, repasarlo con el rotulador. ¿Yo por qué lo hago de manera directa? Para que de primera mano tú en el video puedas verlo mejor, más contrastado. Pero la recomendación efectivamente es: primero trabaja con la punta del lápiz del compás. Nuestro lápiz, nuestro borrador, nuestra cinta de enmascarar para fijar la hoja, un lugar muy limpio y ordenado, manos limpias y manos a la obra. Entonces lo primero será fijar la hoja. Vamos a fijar la hoja. Bien, una vez que hemos fijado la hoja, que no nos vaya a quedar con bombas, hallamos el centro de la hoja para poder trabajar desde el centro. Entonces, muy sencillo, hacemos un trazo con nuestro lápiz en línea invisible desde el ángulo superior izquierdo al ángulo inferior derecho. Trazamos la línea. Esa tiene que ser una línea invisible, no se nota casi. Al cruzar las diagonales, el punto de intersección que se logra será el centro de la hoja, y me dio este punto. Sería bueno que tú en una hoja en este momento iniciaras a hacer el trabajo conmigo. Lo hacemos en tiempo real. Hacemos centro con nuestro compás en el centro de la hoja que ubicamos y vamos a tener la apertura del compás en 4 centímetros. Verifico que tenga esa medida. Entonces voy del 1 al 5, que es los mismos 4 centímetros. Ahí aparece perfectamente. El compás está con apertura de 4 centímetros entre punta y punta y procedo a hacer la circunferencia. Recuérdate que lo mejor es que tú lo hagas primero con grafito y luego sí lo hagas con rotulador si quieres hacer ese trabajo con un acabado mejor. Aquí lo que sucede es que lo que hagas de una vez con el rotulador queda así. Luego si hay algún imperfecto o algo, de una se va a notar. Ese es el inconveniente. Una cosa que se me olvidó decir, pero que lo podemos hacer de una vez, es lograr aquí la vertical que pase por el centro, y voy a marcar esos 4 puntos. La vertical que pasa por el centro, que pasaría aquí en este punto y aquí en este punto. Tengo que hacer solamente un pequeño trazo, no necesito algo muy fuerte. Y busco acá la horizontal con base en esta línea de acá, del margen del DIN A4. Aprovechemos todas las bondades del DIN A4, y la horizontal la logro haciendo aquí 90 grados y que la horizontal pase por el centro. El centro es este, entonces marco acá y marco acá. Ya tengo 4 puntos que son los que me determinan los trazos de las siguientes circunferencias: el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Listo, entonces ahora no queda más que empezar a trazar. Misma medida, 4 centímetros. Entonces voy a empezar teniendo como guía la línea de acá. Miren, voy a hacer centro aquí y arranco a hacer los trazos. Busco que el trazo sea muy homogéneo. Acuérdense que el compás se utiliza solo con una mano, no necesitas las 2 manos. Y cuando hacemos este primer trazo, salen 2 puntos de intersección que ya se notan, este y este.
Entonces voy a utilizar este, hago el centro acá y vuelvo a trazar, siempre con la misma medida del compás. Yo recomiendo que iniciemos siempre el trazo desde el centro de la primera circunferencia, es decir, aquí. Eso va a evitar que haya rayones innecesarios. Sale este punto, hago centro acá y arranco a hacer el trazo, siempre buscando pulcritud en los trazos. Entonces ya aquí me sale este trazo, esta intersección, perdón, y hago centro acá y arranco nuevamente. Perfecto. Y ahora debo trasladarme a este punto. Y listo. Y ahora debo trasladarme a este punto. Miren acá. Y como ven, en el centro se están formando unos pétalos. Ese puede ser un primer trabajo. Y ya hemos llegado al final del trazo de las primeras 6 circunferencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 circunferencias. Entonces vemos que en el centro se forma una flor con los 6 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos dejar así y aquí podemos iniciar un trabajo de exploración del color, los colores primarios y sus mezclas. Yo que le indico a mis estudiantes, aquí colocar los colores primarios, dejando siempre uno de por medio. Entonces acá tengo el amarillo, aquí pongo el azul y aquí pongo el rojo. Entonces, ¿qué hago? El amarillo y el azul mezclados los debe colorear el estudiante aquí, y amarillo y azul me da verde. Y aquí tenemos el azul y aquí tenemos el rojo, y aquí mezclo ambos y cuando los mezcla me da el morado. Y definitivamente pues aquí sigo haciendo las mezclas y me sale toda la escala cromática con los colores secundarios. Es un trabajo muy bonito, queda muy bien elaborado. Hasta ahí podemos trabajar la flor cromática, como le digo yo, con los colores primarios y los colores secundarios. Como lo que queremos aquí hacer es las circunferencias lobuladas, entonces vamos a continuar haciendo otras 6 circunferencias, pero ya no partimos de la horizontal. Acuérdense que hemos trabajado iniciando acá. Esta fue la primera circunferencia. Ahora voy a arrancar en este punto. Acuérdense que nosotros hicimos acá una línea vertical que nos da como punto guía este y este punto. Aquí están trazados, están a lápiz, por eso de pronto en el video ahí directamente no lo están viendo ustedes. Pero yo voy a colocar mi compás aquí y voy a trazar otras 6 circunferencias. Manos a la obra. Misma medida, no hay ninguna variación. Y entonces acá nos van a salir las intersecciones con el círculo primario, ¿no? Aquí. Entonces traslado mi compás desde donde está a este punto que estoy señalando aquí con mi dedo y vuelvo a trazar. Acordémonos, solo se utiliza para el trazo una mano. Una manito es la encargada de hacer los trazos de compás. Y aquí hace intersección en este punto, levanto el compás y lo ubico aquí haciendo centro. Hay que ser muy precisos en la búsqueda de ese nuevo centro cada vez que se hace una circunferencia, porque eso es lo que nos permite que al final haya un trabajo bien preciso y se logre el efecto deseado. Cuando estamos acá, entonces llego a este punto, levanto compás y hago centro acá en la intersección y vuelvo a trazar. Y finalmente termino las otras 6 circunferencias
para un total de 12 circunferencias. Ay, aquí me falta una. Vamos a verificar cuál es. Aquí, creo que es esta. Que fíjense que acá me falta hacer el trazo. Sí, señor. Aquí me faltaba hacer el trazo, entonces lo vamos a hacer. Uno debe ser muy cuidadoso de no perder el punto donde hace centro. Ahora sí nos ha quedado, como pueden darse cuenta, ya la flor no tiene 6 pétalos, sino tiene 12. El número de pétalos me determina el número de círculos que yo hice. Estos son los círculos lobulados. Pero fíjense que puede salir acá. Podemos dejar así y hacer aquí un esquema de colores como queramos, trabajando varias técnicas. Puede ser lápiz de color, pueden ser esferos, puede ser solamente en blanco y negro. Hay una infinidad de trabajos, ya eso está a la creatividad del artista. Y los artistas son ustedes. Entonces yo puedo parar acá y empezar a trabajar el relleno de color de alguna manera. O también puedo hacer otro trabajo donde yo empiezo a dividir esto con círculos concéntricos. El único círculo concéntrico es este aquí ahorita. Pero fíjense que donde se intersectan las circunferencias, yo puedo abrir ahí el compás y generar aquí un círculo para una mayor gama de colores si lo que quiero trabajar es el color. O puedo trabajar así como quiero. También puedo hacer un círculo que lo encierre todo. Y pues ahí salen distintos trabajos. Para el efecto, yo voy a cerrar acá poniendo centro en el centro de la hoja. Voy a abrir a donde están haciendo intersección estos círculos. Mírenlos ahí. Entonces la idea es que voy a trabajar ahí un círculo. Mírenlo. Repaso para que me quede mejor marcado. Y pretendo ahora cerrar todo el trabajo de todos los círculos con un último círculo que tenga el diámetro máximo de todos los círculos. Verifico que le cuadre a todos y hago el trazo final. Entonces lo que hago es inscribir todos los círculos en ese círculo grande. Y listo, ya nos ha quedado. Muy fácil, el trabajo es muy bonito y pues de acá se pueden desprender múltiples trabajos con manejo de color. Como les dije, podemos trabajar aquí los lápices de colores, sus degradaciones, o podemos trabajar solo colores primarios, o podemos trabajar solo los colores cálidos, ¿sí? Lo que son el rojo, el naranja, el amarillo, o los colores fríos, el verde, el azul claro, el azul oscuro, y generar toda una gama de composiciones muy bonitas. O simplemente lo puedo trabajar a lápiz con blanco y negro en contraste, como al estilo del tablero de ajedrez. Y es así como podemos construir esta clase de dibujos, como los que ves aquí. Solo debes revisar qué líneas debes borrar para hacer las distintas figuras y luego remarcarlas con el rotulador, o también colorearlas con la gama de colores que determines más apropiada. Bueno, y si te ha gustado este video, no dudes por favor en suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que siempre seas el primero en enterarte de estos videos que están hechos para ti.